Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 2 de junio del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Salmo 32, versículos del 1 al 5. Amados hermanos en Cristo, una de las conversaciones más tristes, más estremecedoras y más difíciles que he tenido con antiguos miembros de nuestra iglesia fue cuando un matrimonio me criticó por predicar demasiado sobre el perdón y me sugirió que debería ir más allá del perdón en mi predicación. Y mientras ellos daban sus razones, recuerdo que pensé, ¿el problema es realmente mío por no ir más allá de la predicación del perdón? ¿O el problema es de ellos porque han ido más allá de ver su necesidad de ser perdonados? Entonces, hace solo un par de meses el Señor me dio la visión más sorprendente de la importancia de lo que he sido llamado a proclamar. Hace un par de meses fui testigo de una de las cosas más tristes e impactantes de la vida de un miembro de nuestra congregación. Digamos que las cosas que presencié enfatizaron la necesidad desesperada y diaria que todos tenemos del perdón. Y me enseñó a nunca ir más allá de predicar el perdón. Y en el Salmo 32, versículos del 1 al 5, David nos enseña a no subestimar nunca la necesidad ni la importancia del perdón de los pecados. Escuchemos lo que dice. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La mayoría de ustedes conocen el trasfondo de estas palabras del Salmo 32. El pecado al que se refiere David es su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el marido de ella. Pero lo que quizá no conozcan tan bien es que durante varios meses David mantuvo sus pecados en secreto. Engañosamente se convenció a sí mismo de que si nadie se enteraba, todo estaría bien o desaparecería. Sobra decir que no estaba bien y que no desapareció. Escucha otra vez a David. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. ¿Cuántos de ustedes personalmente saben bien cómo se sienten? ¿O el sentir de los versículos 3 y 4 que acabamos de leer? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el tormento interno y los efectos adversos del pecado oculto? ¿Cuántos de ustedes están sacudidos y quebrantados ahora mismo a causa de un pecado o pecados que están ocultando? ¿Cuántos de ustedes sienten que la mano del Señor pesa sobre ustedes porque aunque otros no conozcan sus pecados, ustedes saben que Dios sabe de ellos? Y porque sabes que Él tiene conocimiento de ellos,
¿qué más te atormenta? O, pues más bien, te atormenta saber que tu pecado no está bien con Él, no está bien con Dios. Y no hay nada que puedas hacer para satisfacer su ira santa y justa hacia tu pecado. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Solo puedes hacer una cosa. Escuchemos a David de nuevo. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La crítica inmediata a estas palabras de David es: ¿eso es todo? ¿Así de fácil? ¿Así? ¿Nada más? ¿Solo confieso y estoy perdonado? ¿Así de fácil? Pues sí y no. Sí, es así de fácil porque Dios es clemente y misericordioso y no tiene que pensar en perdonarte. No tiene que tomarse su tiempo en perdonarte. Para todo corazón arrepentido, su gracia y su misericordia son automáticas e inmediatas. Recordemos lo que David le dijo a Natán en 2 de Samuel 12:13. Reconozco que he pecado contra el Señor. ¿Y qué le respondió Natán a David? Le dijo: déjame consultar primero con Dios y luego te dejo saber si te ha perdonado. No. Natán inmediatamente le dijo a David: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero ténganlo muy en claro, lo que Dios hizo para obtener el perdón de cada uno de nosotros no fue nada fácil. Permítanme ilustrar esto con 3 palabras que aparecen en nuestro texto, o 3 frases, mejor dicho. David nos dice que dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Esa palabra, perdonado, significa que íntegro, realizado y feliz es aquel cuyos pecados han sido levantados de su vida. El peso de sus pecados ha sido quitado. Pero para quitar tus pecados de tu vida, Jesús tuvo que ser clavado en una cruz y llevar todo el peso de tu pecado colgado en esa cruz. Esto es lo que significa cuando en Isaías dice que Jesús fue molido por nuestras iniquidades. ¿Te sigue pareciendo fácil la manera que fue obtenido el perdón de tus pecados? David dice: dichoso aquel cuya maldad queda absuelta. Esa palabra, absuelta, significa que íntegro, realizado y feliz es aquel cuyos pecados están completamente absueltos por Dios, cuya culpa y vergüenza han sido borradas. ¿Ves la ironía de esto? Nosotros somos los que nos esforzamos tanto por cubrir nuestros pecados, esperando que Dios no los vea, y Él mismo es quien absuelve y cubre nuestros pecados. Pero para absolver y cubrir nuestros pecados, culpó en la cruz a su Hijo único con nuestros pecados para revestirnos de su justicia. Dice 2 de Corintios 5:21: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Te sigue pareciendo fácil la manera en que fue obtenido el perdón de tus pecados? Nos dice David en el Salmo 32: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. Esa frase de ya no acusa de impiedad significa que íntegro, realizado y feliz es aquel cuya vida de pecado ha sido eliminada por Dios. El pensamiento es como un maestro que dice que eliminará tu peor calificación, o más bien la analogía es como un maestro que dice que va a eliminar tu peor calificación para que no cuente en tu contra o en contra de tu promedio final. Y del mismo modo, Dios elimina tu pésima calificación en la vida y la desecha porque se la otorgó a su Hijo en la cruz, quien pagó por tu calificación reprobatoria, quien fue castigado por tu calificación, quien murió por todos tus pecados. ¿Te sigue pareciendo fácil la manera en que fue obtenido el perdón de tus pecados? Amados hermanos, la cuestión es esta. Sabemos que sufrir por la presión que nos causan nuestros pecados no es fácil. David lo dejó muy en claro en los versículos 3 y 4 de este salmo.
Ahora reflexiona sobre Jesús, que murió por todos tus pecados en la cruz. Pero porque Él lo hizo, nos manifiesta por qué Dios no se toma ningún tiempo para perdonarnos cuando nos volvemos a Él y confesamos nuestros pecados. Él no te va a hacer sufrir por pecados que ya han sido perdonados. No te va a hacer pagar por un pecado que ya ha sido pagado. No te va a condenar por un pecado que ya ha sido condenado en Cristo en la cruz. Estás perdonado. Amados hermanos en Cristo, la única razón por la que he insistido con la pregunta, ¿te ha parecido fácil la manera en que fue obtenido el perdón de tus pecados? Es para que nunca pases por alto el bendito don del perdón que Dios mismo ganó para nosotros en la cruz, y para que nunca pasemos por alto nuestra necesidad de este bendito don. Precisamente, por eso Martín Lutero recordó en su día a los suyos: todos llevamos los clavos de Cristo en el bolsillo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.